¿No es cierto que la alabanza de nuestro hermano Roberto nos elevó en espíritu y en adoración, en contemplar a nuestro Dios como lo que es el creador de todo, un Dios grande y glorioso? Pero ¿qué de su voluntad? ¿Cuál es su actitud ante su voluntad? Nosotros los humanos podemos ser muy emocionales y, como dice, alzarnos en sentimientos por cualquier cosa. Pero mi pregunta es, ese Dios que es subliminal, ¿qué de su voluntad? De eso se va a tratar el mensaje de este primer domingo del año. Oremos. Gracias te damos por tu presencia, Dios, porque en Cristo estamos seguros que este culto estás llegando ante tu trono de gracia y que estás aquí para ministrar las necesidades de nuestra alma. Háblanos hoy, Dios. Háblanos a través de tu palabra y bendice este mensaje. En Cristo, amén. ¿Quién diría que ya estamos en el primer domingo del año, verdad? ¿Cuántas cosas sucedieron el año pasado? Muchas cosas fueron buenas, otras no fueron tan buenas. Pero lo cierto es que todas esas experiencias nos ayudaron a crecer, a madurar y a seguir adelante. ¿Qué sucederá en este año? Cada vez que hay una transición así de un año a otro, yo me pregunto, ¿será el año en que Cristo venga por nosotros? El año 2009. ¿Será este año? Se dice que con el correr del tiempo se olvidan los pesares. Hay algo cierto en tal dicho. De igual manera que con el tiempo una herida va cerrando y va sanando y cicatrizando, así al correr de los años, no solo se alivian las penas, pero muchas veces hasta nos llegamos a olvidar. Es más, de no ser el tiempo un aliado en ayudarnos a olvidar, se imagina las cargas que tendríamos que llevar a cabo, porque resulta ser que tenemos nuevos retos por delante y nuevas situaciones las cuales tendremos que atender. Pero el tiempo nos ayuda a olvidar como el gallo. Hay un gallo que enfermó de Alzheimer. Y todas las mañanas él, muy orundo, se paraba en su cerca para cantar. Pero en vez de decir kikiriki, lo que decía es ¿kikiriqué? El tiempo nos ayuda a olvidar. Pero el mensaje de hoy se trata de cosas que sí no debemos olvidar. Nuestro llamado. Al iniciar este nuevo año, Dios nos recuerda responsabilidades como discípulos del Señor que somos. Por eso yo decía, es muy fácil nosotros llenar nuestra alma de emoción, pero ¿qué cuando viene a ver con hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo nos comportamos? Y quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Los versículos del 1 al 7. Porque en esta pequeña porción de la Biblia vamos a encontrar 5 frases que servirán para nuestro interés. Romanos 1 del 1 al 7. Valga la redundancia, Pablo haciéndonos un llamado de recordar el llamado. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, y por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros,
llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que vamos a encontrar 5 frases en esta porción de la Biblia. Primero, llamado a ser apóstol, versículo 1. Luego, apartado para el Evangelio, versículo 1. Para la obediencia a la fe, versículo 5. Llamados a ser de Jesucristo, versículo 6. Y llamados a ser santos, versículo 7. Sin embargo, subtitulado mi primer punto, llamado a ser algo. No puedo decir apóstol, porque no todos tenemos el mismo llamado que tuvo Pablo. Pero eso sí, todos aquí presentes, creyentes, tenemos un llamado a cumplir con el desarrollo de algún don espiritual. Pablo fue al campo misionero y dio su vida como apóstol a los gentiles. Y es cierto que no todos somos enviados a las misiones, como recientemente fue enviada nuestra hermana Sara Ascol allá a Pakistán. Pero sí todos debemos de involucrarnos, sea activa o inactivamente, en las misiones, y yendo o apoyando de alguna manera el llevar el Evangelio al mundo. Por eso, llamado a ser. Y en otras palabras, como dice Pablo, llamado a ser apóstol. Tú has sido llamado a hacer algo por el Señor. ¿Qué hemos hecho por el reino de los cielos? Hasta aquí. ¿Qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Y qué haremos para el reino de los cielos? Hermanos, ¿de qué manera yo estoy siendo un contribuyente al avance del reino de los cielos aquí en la tierra? ¿De qué manera yo estoy siendo usado para edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia? En este año, lo primerito que Dios nos recuerda es que hemos sido llamados a hacer algo dentro del cuerpo de Cristo. Esa debería de ser su primera resolución en este año, activarse en el ministerio y en la obra de la iglesia. La segunda frase, fíjense que voy bien rápido, pero entendieron la primera, ¿verdad? La segunda frase, apartado para el Evangelio. Los dones espirituales no eliminan las responsabilidades. Repito, los dones espirituales no eliminan las responsabilidades del cristiano. Y lo segundo que se nos recuerda en este año es que cada uno de nosotros debemos de cumplir con la gran comisión. Nosotros hemos sido comisionados por el Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa anunciar las buenas nuevas de salvación? Significa compartir a Cristo, compartir con otros la esperanza de gloria que tenemos. Hermanos, ese debe de ser nuestro deber, ser testigos de este glorioso evangelio al cual hemos creído. Y muchos se preguntan, bueno, es que yo no sé cómo compartir el evangelio con otros. Y yo les quiero decir, hermanos, es muy simple. Cumplir con la gran comisión es muy simple. Solamente tiene que decir lo que usted cree. Eso es todo. Si usted es salvo, es porque ha creído. Bueno, eso que usted creyó, que lo hace salvo, es lo que tiene que compartir con otros. Usted tiene que compartir de Cristo. Sabemos que la salvación solamente está en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y en poner nuestra fe en aceptarle como Señor y Salvador, arrepentirnos y convertirnos de pecado. Eso es lo que usted tiene que compartir con otros. Y todos hemos sido llamados para ese glorioso ministerio. El compartir el evangelio no está restringido a cierto grupo de personas, a pastores, maestros, evangelistas. De haber sido así, Dios lo hubiera dejado bien específico en las Escrituras.
Sin embargo, sabemos que él, reuniendo a un grupo de más de 500 en un monte de Galilea, les dijo: "Id por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, haced discípulos a todas las naciones", ¿qué dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Qué poquitas manos. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Que para poderla, qué bueno. Que quiere decir que si ya lo ha guardado en la memoria, ya lo puede poner en práctica. Hermanos, la iglesia primitiva se dedicó a esto con esmero. Ellos le pedían a Dios denuedo, lo quiere decir ánimo, para obedecer al Señor. Y en este espíritu el Señor los usaba como instrumentos de Él, y Dios iba añadiendo a la iglesia los que habrían de ser salvos. Todos podemos involucrarnos en compartir el Evangelio. El ministerio evangelístico, por lo menos en esta iglesia, es como un ejército. Nosotros pensamos, ¿verdad, nuestra hermana Rosa?, que mientras más soldados, mejor. Mientras más, mejor. Ese ministerio no está restringido a cierto grupo de personas o es una sociedad cerrada. Aparenta sí. Aparenta ser así porque siempre son los mismos que cada semana vienen a hacer esta labor dentro de la iglesia. Yo le estoy agradecido a Dios por este grupo que toda la semana se presta para cumplir el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Si no tienes nada que hacer, únete a este grupo a evangelizar. Si al fin y al cabo eso fue lo único que nos dejó el Señor para hacer, evangelizar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si quieres hacer algo por el reino de los cielos, te damos la oportunidad de involucrarte en el cumplimiento de la gran comisión, la cual acepta el mayor número de soldados posible. Así que lo segundo que nos recuerda Pablo es que todos hemos sido llamados a testificar. Ahora, en tercer lugar, yo les dije que íbamos a ver 5 frases de este versículo, ¿okay? Que la encontramos ahí. Dice el versículo 5: por quien hemos recibido la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia. En el versículo 1, miren cómo Pablo dice, se presenta a sí mismo: Pablo, siervo de Jesucristo. Este título, siervo, significa literalmente un esclavo o atar, es decir, quedar atado. Eso es lo que significa esta palabra siervo. Y se está refiriendo a un creyente que voluntariamente toma esta posición de esclavo de Cristo. Al ser un esclavo de Cristo, ¿qué pasa? Pierde todos sus derechos y pierde su propia voluntad. Se vuelve un esclavo. Y Pablo hablaba de esto. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 16 al 23. Romanos 6, del 16 al 23. Encontramos aquí en esta porción de Romanos una motivación para, es más, sentir el privilegio, el orgullo de ser un esclavo de Cristo. Porque no hay mejor amo que podamos tener, no hay mejor dueño que podamos tener que a Cristo. Porque el hombre, si no es esclavo de Cristo, se vuelve esclavo de otras cosas. Muchas veces está del mismo enemigo. Así que mejor nos puede suceder a nosotros que venir a ser esclavos de Cristo. Mire lo que dice esta porción de Romanos 6, comenzando en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Se recuerdan de eso? Yo me recuerdo. Cuando no nos importaban los costos, lo que valiera, cualquier cosa que tuviéramos que hacer, no nos importaba por estar en el mundo. ¿Se recuerda de esos días? Bueno, ahora dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y entendemos ahora el contexto del versículo 23 que usamos a menudo precisamente el evangelismo, que dentro de su contexto está mostrando precisamente cuando nosotros éramos esclavos del mundo y de las tinieblas y del pecado, ¿qué fin teníamos? Muerte. Pero ahora que servimos a la justicia, que somos esclavos de Cristo, ¿qué fin tenemos? Vida eterna. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es nuestro dueño? ¿Malo? ¿Un verdugo caprichoso? ¿O nuestro Dios es un dueño paciente y misericordioso que sabe cuidar de sus siervos? Fíjense, la recompensa que le tiene el enemigo a los esclavos del pecado es muerte. Pero la recompensa que tiene Cristo para nosotros sus esclavos es vida eterna. Así que gloria al Señor por eso. Pablo llegó a ser una de las personas, yo diría, más famosas que han nacido en esta tierra. ¿No es cierto? En estos días estaba viendo un programa que estaban transmitiendo de la Casa Blanca. El presidente y la primera dama estaban haciendo un recorrido por toda la Casa Blanca y mostrando todos los cuartos y las partes interiores. Y cuando ponen la biblioteca de la Casa Blanca, da la casualidad que la cámara lo enfocó 2 veces. Enfoca un libro, decía el apóstol Pablo. Qué famoso, ¿verdad? Qué popular este hombre. Sin embargo, siervo era un título honorífico de Pablo. Pablo se consideraba siervo. Y así se debe de considerar todo cristiano, porque todos hemos sido llamados a servir. ¿Sabía usted que Dios mide la grandeza de un hombre a medida que éste sirve a los demás? Mira que los hombres en su orgullo se tratan de engrandecer, ¿verdad? Sin embargo, Dios, el Creador, mide la grandeza de un hombre a medida que éste le sirve a los demás. ¿Quieres ser grande? Ponte a servir. Ponte a servir y tendrás el agrado de Dios. Ahora, a mí me parece que los cristianos son los únicos esclavos que hacen lo que le da la gana. A mí me parece. Hacen lo que le da la gana con los mandamientos de Dios y las indicaciones que le dé su amo. Qué triste. Dios lo sabe y Dios lo reclama. Mire lo que dice Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor,
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Fíjense la pregunta del Señor. Es como si nos dijera ahora, si yo soy su Señor, su amo, y ustedes son esclavos, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está la obediencia a mis mandamientos? Porque los mandamientos de Dios se cumplen y ya. Así que, hermano, lo tercero que nos recuerda hoy el Señor es que hemos sido llamados a obedecer. Fíjense, primero a servir con nuestro don espiritual. Segundo, a cumplir con la gran comisión. Y tercero, a obedecerle. El cuarto llamado es hacer de Jesucristo. El Señor nos compara a un rebaño y su pastor. Eso lo leemos en Juan 10 del 27 al 29. Y precisamente para esto Él dio su vida. Él dio su vida para comprarnos, redimirnos y poseernos. Por eso dice el Salmo 103, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y este sentir de pertenencia que nos da tremendo grado de seguridad y confianza, también nos da un tremendo grado de sentir de compromiso y responsabilidad hacia nuestro Señor. Porque Cristo no es solo mi Salvador, es el Señor de mi vida. Y por tanto, me ha dado un nuevo nombre. Ese nombre es cristiano, del cual no debo de avergonzarme. Por eso cuando dice ahí Pablo, volviendo al pasaje en el capítulo 1, dice llamado a ser de Jesucristo, el versículo 6, ese final, llamado a ser de Jesucristo, nos está recordando lo que somos de Cristo. Para llevarnos al último y próximo llamado, que es el ser santos, dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted sabe que la palabra santo significa puesto aparte, ¿no es cierto? Dice que no designa a una persona que no tiene pecado o que es perfecta, porque eso es imposible. No hay ningún ser humano que pueda ser perfecto y que no tenga pecado. Está indicando por santo una persona que está puesto aparte para un uso exclusivo de Dios. Y esto a mí me llena y me emociona. El hecho de saber que entre los millones de personas que hay en este planeta Tierra, Dios ha hecho así y me haya a mí puesto aparte para darme un uso exclusivo y que yo sea exclusivo para Él. Eso es glorioso, hermanos. Eso es tremendo. Por eso es que en la iglesia, al conocer el concepto de esta palabra, se decían santa. Y por eso nosotros aquí tenemos muchos santos. Le decía nuestra hermana, y tenemos a Santa Cecilia aquí con nosotros. A Santa Clavulina. Pero también está allí el hermano San Willy. San Willy. ¿Y usted sabía que en esta iglesia tenemos una Santa Bárbara? La secretaria de esta iglesia se llama Bárbara. ¿Hay alguna otra Bárbara aquí? Blanca. Mira, tenemos una Santa Bárbara aquí en medio nuestro. No es malo decirnos eso. Cuando decimos san o santo, estamos indicando al pueblo de Dios, a una persona que ha sido puesto aparte para el uso exclusivo de Dios, hermanos. Y nos está diciendo con esto Pablo que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso fue que leímos a Juan 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como aquel que os llamó es santo, dice 1 de Pedro 1, 15 al 16, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, al recordarnos que hemos sido llamados a ser de Jesucristo, eso implica lo que somos. Pero al ser llamados a ser santo, está implicando lo que hacemos.
Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Somos de Jesucristo y hemos sido llamados a ser santos. Por eso, hermanos, uno de los retos que seguro que vamos a enfrentar este año será el mantenernos apartados para Cristo. Y va a ser un reto que van a tener que pasar los jóvenes en sus escuelas, donde quiera que estemos, un reto que vamos a tener que pasar en nuestros centros de trabajo. Donde quiera que estemos, vamos a enfrentar el reto de mantenernos apartados para el uso de Jesucristo. Así que hoy se nos recuerda, y mira que cuando pasa el tiempo ayuda a que se olviden muchas cosas, precisamente para poder echar nuevas cargas y soportar nuevos retos. Y es bueno cuando el tiempo nos ayuda a olvidar, pero no nos podemos olvidar de nuestro llamado. Y hoy se nos ha recordado a ser siervos, a testificar, a obedecer, a permanecer y a hacer. Y termino con este versículo, Primera de Pedro capítulo 2, que resume muy bien todo lo que se ha expresado en este mensaje. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Quizás lo puede marcar, ponerlo allí fijo delante de usted para que le sirva, para que el resto de este año usted recuerda lo que usted es y a lo que usted ha sido llamado a hacer. Lo leemos todos juntos. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De manera aplicativa vamos a ver estos 5 puntos. Primero, servir en el reino de los cielos. Servir a la iglesia, usando mis dones, haciendo algo, involucrándome en la vida y la misión de la iglesia. Y las cosas que yo hago, hacerlas bien, hacerlas con responsabilidad, hacerlo con entusiasmo, porque el Señor me ha llamado a servir en algo en la iglesia. Así que tengamos esto pendiente para este nuevo año. No se conforme con ir y venir. ¿Por qué pasan los años, año tras año, y usted se conforma simplemente con ir y venir? Involúcrese en hacer algo para la iglesia. Lo segundo es testificar. Y esta parte es importante porque a veces quizás no podemos estar haciendo algo que queremos hacer, pero no tengo por qué quedarme con los brazos cruzados. Puedo involucrarme en el ministerio evangelístico, sea de manera personal o en el ministerio de la iglesia en este año. Tercero, obedecer. Y esto es hacer la voluntad de Dios, pero fíjense, a manera de esclavo. Eso fue lo que estamos tratando. A manera de esclavo. Y cuando decimos a manera de esclavo, significa que no puedo poner condiciones, no puedo poner parámetros. Es simplemente obedecer a Dios en su voluntad, ¿okay? Para ser considerado obediente. Cuarto, ser un cristiano verdadero en todo tiempo, en todo lugar, y llevar con orgullo este nombre, cristianos. Y luego hacer, es santificarnos, apartarnos del mundo y vivir para glorificar a Cristo. En otras palabras, Dios nos pone un reto delante para mejorar nuestra calidad de discípulos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Ahora, Señor, con reverencia y respeto delante de ti, a tu palabra, en este primer mensaje del año, donde tú pones un reto a mejorar nuestra calidad de discípulos, que en este año, Señor, podamos servir
podamos testificar, podamos obedecer, podamos representarte, Señor, y podamos santificarnos para la honra y la gloria tuya. Úsanos, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, y que este mensaje, Señor, nos toque, nos transforme, nos cambie, que salgamos de aquí, mi Señor, comprometidos contigo. Muchas veces se nos es fácil emocionarnos, pero Señor, se nos es difícil hacer tu voluntad. Tú eres un Dios grande, digno de alabanza, pero eres un Dios que también expresas tu voluntad para tu iglesia. Entonces ayúdanos a serte obedientes y más fieles, y a ser más comprometidos y responsables en este nuevo año que comienza. En Cristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.